Bueno, la historia de Umbral es la historia de un grupo de jóvenes que al comienzo de los 80 confluimos de una manera por distintas razones en la universidad pública, en la Universidad Nacional de Catamarca, para estudiar la carrera de letras y con muchas inquietudes, no solamente lo que tenía que ver con nuestra formación en literatura, sino que además queríamos escribir, queríamos publicar, nos interesaba la poesía, y en esa época no había muchos medios de difusión. Hablemos de que en Catamarca había un solo medio, el diario La Unión. No se publicaban revistas literarias, no había suplementos culturales, y de alguna manera nosotros encontramos la forma de canalizar esa inquietud nuestra a través de un grupo donde nos empezamos a reunir un día a la semana, al comienzo bajo la conducción o la maestría de Juan Bautista Salazar, el poeta, el narrador que era profesor nuestro en la facultad. Y bueno, de a poco se fue formando, fuimos pensando cómo podíamos concretar ese ideal nuestro, esos propósitos de escribir y darnos a conocer, ¿no? Y bueno, y fuimos discutiendo de alguna manera cuáles eran los objetivos del grupo. Porque si bien inicialmente lo único que nos interesaba era escribir y dar a conocer lo que escribíamos, después fueron surgiendo otras cuestiones, ¿no?, de por medio, debates con respecto, bueno, cuál es la finalidad de la poesía, para qué sirve el arte, a quién está destinado, cuáles son los medios por los cuales deberíamos llegar al público. O sea, entraron ya cuestiones, digamos, metaescriturales, digamos, de metaescritura, ¿no? Teníamos debates, por supuesto, con respecto a estas cuestiones. Leíamos bastante, analizábamos la obra de otros escritores, por ejemplo, Luis Franco, leíamos mucho Luis Franco, que recién lo redescubríamos, porque Luis Franco fue un escritor que estuvo desaparecido, sus obras no se encontraban. Abrevábamos en escritores catamarqueños como Luis Franco, el mismo Salazar, leíamos escritores latinoamericanos, españoles, también abrevamos en la poesía del nuevo cancionero argentino, también uno de ellos era Armando Tejada Gómez, con quien tuvimos alguna vez un encuentro acá en Catamarca. Fue una experiencia muy rica, que de alguna manera está enmarcada en lo que te explicaba yo recién, que es como la atmósfera cultural de la época, ¿no? Porque ¿cuál es el contexto social y político de Argentina y de Catamarca en ese momento? El de la reapertura democrática, de ahí el nombre del grupo, que le denominamos Umbral. Éramos muy conscientes del momento histórico que estábamos viviendo como generación, como jóvenes, la llegada a la universidad, las ganas de hacer cosas, y además esta cuestión de que todo lo que hacíamos estaba destinado a otro, ¿no? Yo creo que eso era innegable, el estado de conciencia de que el discurso estético, la palabra, el lenguaje, la poesía, como quieran llamarlo, tiene un destinatario que es el pueblo, ¿no? No es una élite cultural, sino que nosotros creíamos, una mirada un poco marxista de la literatura y del arte, pero que explica sus razones en el momento histórico que estábamos viviendo. Yo creo que nosotros teníamos muy claro eso al momento de surgir como grupo. El encuentro nosotros le dimos llamar así de manera un tanto ampulosa, primer encuentro de la nueva poesía social argentina, digamos. También creo que tenía que ver con eso de la conciencia acerca de qué es lo que estábamos haciendo. Hasta ese momento habíamos definido que lo que estábamos haciendo era poesía social, no era poesía del arte por el arte, era poesía social. Muy claro, estaba muy claro el enunciatario, digamos, de la comunicación. Nosotros pensábamos que todo lo que se creaba en el campo estético tenía como destinatario el campo popular. Ahí lo encuadramos. Y durante el primer encuentro que se realizó en el 88, donde invitamos a escritores de muchas provincias, inclusive de la Patagonia, de la zona del litoral, de acá de todo el NOA, tuvimos también una crítica literaria participante, Norma Pérez Martín.
Bueno, ella dio una conferencia al comienzo, en uno de los días de apertura del encuentro que duró varios días, donde ella encuadró nuestras búsquedas formales, estéticas, humanas y políticas en un movimiento que era el de la nueva poesía social argentina. Entonces se dieron algunos debates por algunos escritores, bueno, dicen, ¿cómo? ¿Qué es esto? Todo lo que hacemos es social. ¿Cómo es que hay una poesía intimista, una poesía que habla del yo? ¿Cómo todo eso puede ser social? Y al final quedamos de acuerdo en que sí, que efectivamente todo arte es social, porque se produce en una sociedad, en un momento histórico, tiene como destinatario un público que forma parte de la sociedad. Se dio un debate teórico muy interesante. Nosotros éramos muy jóvenes, quizás no teníamos tanta conciencia de lo que se estaba gestando en ese momento, pero los más viejos, que eran en su mayoría poetas setentistas, estuvieron de acuerdo y creyeron que era necesario lo que nosotros estábamos haciendo, que era llevar la poesía al público. Durante el encuentro de poesía social no solamente discutimos, nos escuchamos a nosotros, sino que fuimos a lugares, fuimos a barrios, a plazas y hicimos recitales, porque esa ahora era otra práctica que teníamos en el taller. Nosotros creíamos en la poesía popular, entonces llevábamos la poesía a la gente y lo hacíamos a través de recitados, de canciones, alguna muestra de poemas ilustrados, y no lo hicimos solamente en Catamarca, lo hicimos en Tucumán, en La Rioja, en Córdoba, en otras provincias donde pudimos llegar a difundir nuestra actividad. Sí, para nosotros la poesía, como te digo, no es solamente la poesía leída, sino la poesía dicha, la poesía cantada. Y por eso creíamos necesario que una manera de difundir la poesía era a través de la música. Y bueno, alguien tenía que hacerlo. Yo sabía tocar la guitarra y cantar algo, y bueno, fui el primero. Después se fueron sumando otras voces, Sandra Sosa, Marcelo Gaibizo, Alejandro Acosta, que tocaba la guitarra. Bueno, se fue sumando gente de la música y también gente de la plástica. En ese momento teníamos vínculo con estudiantes de la carrera de artes plásticas de lo que actualmente es el ISAC. Y bueno, y ellos nos ilustraban las cartillas, las cosas que hacíamos. Nos vinculamos con gente del teatro. De hecho, Silvio Rivas era actor de teatro, o sea que en algún momento también interactuamos con puestas teatrales, como cuando fuimos a La Rioja. O sea, concebíamos el arte o la poesía no como el arte como algo parcelado, sino la poesía dialoga con otros lenguajes e interviene, y bueno, ahora se puede ver mucho más eso, ¿no? Lo multimedial. Pero en ese momento consideramos que, sobre todo, la poesía era oral. Para nosotros tenía una fuerte base oral, y por lo tanto la poesía tiene que ser dicha y tiene que ser cantada. Y eso fue lo que nos llevó a diseñar cierta manera de hacer los recitales. Hacíamos recitales, le llamamos recitales poéticos musicales, porque había canciones y había poesía dicha en el medio, e ilustración. Es un proceso, digamos, natural que se da dentro de los grupos, ¿no? En algún momento cambian los objetivos, hay un golpe de timón, y eso hace bueno, que no haya acuerdos con respecto a para qué existen los grupos, ¿no? Como te contaba hace rato, inicialmente el grupo nos concebíamos como difusores, como creadores y difusores de poesía destinada a un público. Después, con la entrada de Alejandro Acosta y otra gente más, los objetivos cambiaron, se convirtió, digamos, surgió uno de los objetivos convertirse en un grupo editorial. Sí. O sea, ya la prioridad pasó a ser editar y publicar la poesía en formato libro, y no hacer el trabajo, digamos, casi militante que venimos haciendo antes, ¿no? De ir a los lugares, llevar la poesía. Eso produjo una fractura interna. Un grupo de nosotros, bueno, formamos otro grupo que se llama el Grupo La Payana, con el que seguimos haciendo, mientras duró la experiencia, seguimos haciendo recitales. Y bueno, después el grupo pasó a otra fase, digamos, ya a un trabajo más individual, cada uno por su lado, en su profesión. La mayoría de nosotros ya estamos formados como docentes, entonces nos dedicamos un poco a eso, que también es una gran militancia la docencia. Pero lo importante fue que quedó en nosotros esa experiencia, esa base de haber vivido esos años con esa intensidad, haciendo lo que
lo que queríamos con respecto a la poesía, difundiendo la obra de escritores, yendo a distintos lugares, conociendo a otros escritores, vinculándonos con escritores, que fue una experiencia muy rica. Yo creo que para eso están los grupos. Los grupos no están para durar una eternidad, tienen un periodo de vida que lo que hacen es marcar por las experiencias, y eso te determina para el resto de la vida. Bueno, llevado por la escritura, por lo mismo, por el interés por la escritura, aunque ya en otro terreno, que es el del periodismo, se me dio la oportunidad de ejercer el periodismo como profesión. Tenía ya una formación literaria por haber cursado letras, lo cual me facilitó muchísimo el trabajo con el lenguaje, pero siempre mi interés primordial durante los 23 años que trabajé en el diario Lancasti fue trabajar difundiendo la literatura, ¿no? Y el arte en general, haciendo entrevistas, publicando escritores, haciendo crítica literaria, como decía, escribiendo algunos ensayos, que me pareció que era otra forma de difundir y de acercar a la gente la cultura en general, no como una cuestión de privilegio, sino como una cuestión de derecho. El acceso a la cultura es un derecho, y yo creo que quien tiene los medios para acercar estas cuestiones o producir un diálogo entre las distintas culturas, en realidad, entre la diversidad, creo que tiene un mandato ético para hacerlo, ¿no? No es patrimonio de nadie. Lo único que se tiene es el lugar desde el cual se hace esa función social, digamos, pero siempre me pareció que lo más importante es garantizar el derecho de acceso a la cultura, el derecho al conocimiento del mundo, ¿no? Al capital simbólico cultural del que habla Bourdieu. Me pareció que eso fue primordial. Sí, fue como una continuidad de todas las vivencias que uno ha recogido a lo largo de la adolescencia, la primera juventud en el taller literario Umbral, y después mi trabajo como periodista fue un continuum, digamos, estuvo marcado por la misma impronta. Y bueno, y en la actualidad soy docente, enseño, trabajo formando a otros docentes, y sigo creyendo lo mismo, digamos. Lo que a mí me da la pauta, en este momento soy consciente de eso, me doy cuenta de que lo valiosa que fue la experiencia del taller literario Umbral. La beca del Fondo Nacional de las Artes me permitió cursar un taller en poesía con Diana Bellesi, que bueno, que a ese momento ya Diana Bellesi ya no había ganado todavía el Premio Nacional de Poesía, pero estaba ahí. Tenía muchas publicaciones, muchos libros, muy conocida no solamente en la Argentina, sino en el exterior, o sea, una escritora importante, muy valiosa. Y bueno, la beca me permitió no solamente acceder a esa transmisión de conocimiento, de oficio, de escritura literaria, sino también a conocer a escritores de otras provincias, de Córdoba, de La Rioja, de Tucumán, con quienes compartimos todos los encuentros del taller. Y a partir de eso, bueno, decidimos formar un nuevo grupo literario que se llama Suma, que homenajea a Luis Franco de nuevo, siempre Luis Franco como el alma mater. Es el título para mí, de uno de los libros más importantes de poesía de Luis Franco. Bueno, y empezamos a producir. Bueno, en ese momento yo recién publico mi primer libro, yo me demoré bastante en publicar mi poesía, creo que porque me dediqué mucho al periodismo, a la escritura periodística. Bueno, estuve siempre mirando hacia afuera y no miré que yo también podía publicar. Recién se me dio la posibilidad, o me decidí a publicar mi primer libro de poesía. Y bueno, la experiencia Suma comienza a partir de 2011, continúa todavía, seguimos trabajando, quizá no tan articuladamente como al comienzo, porque el hecho de vivir en distintas provincias complica un poco las cosas, pero cada uno sigue todavía produciendo, publicando, nos acompañamos, hemos hecho participaciones en las ferias del libro de acá y de La Rioja. Creo que es otra fase del trabajo de los escritores. En algún momento la experiencia de taller es importante. ¿Por qué? Porque la experiencia de taller te permite tener una mirada múltiple con respecto a los textos. Y además una cuestión de ponerse en el lugar del otro, ¿no?
es un ejercicio importante no solamente para la escritura, sino para el escritor, ¿no? Hay que tener ciertas conductas, digamos, de escuchar a los otros, aceptar las críticas, es muy interesante. Y después la otra fase, cuando se consolida toda la experiencia de aprendizaje, ya uno puede trabajar más individualmente, digamos. Pero siempre en diálogo, porque uno está pensando, bueno, tengo tal poema, se lo paso a los otros del grupo para que lo vean, lo critiquen, me digan cómo está, si es publicable o no. Siempre nos sometemos a ese juego que es muy interesante, ¿no? Y muy democrático, por otro lado. Son poemas de varios años, algunos poemas de los 90, otros del 2000. Es un trabajo de armar un libro de poesía, es un trabajo arduo porque la idea es que el libro tenga un eje. A mí una cuestión que me interesa a nivel personal desde la escritura poética es el tema de la memoria tanto individual como colectiva, que para mí es una sola. Uno vive cosas, recuerda cosas que también atraviesan a otros, ¿no? Yo no puedo haber tenido una experiencia de la dictadura militar como la que tuvieron los hijos de los desaparecidos, o alguien que le hayan secuestrado a un familiar, pero percibo eso de alguna manera y puedo hablar de eso desde mi percepción, ¿no es cierto? Bueno, el tema de la memoria con respecto a la memoria individual, la memoria con respecto a los antepasados, me interesa mucho. Cuando hablo de los antepasados no hablo solamente de lo familiar, sino de lo indígena también, la cuestión indígena me interesa. La memoria histórica. En ese libro puedes encontrar un poema que habla que yo escribí sobre las víctimas de la masacre de Capilla del Rosario, por ejemplo. Otro poema que habla sobre los vuelos de la muerte. Bueno, yo puedo no haber vivido eso directamente, no puedo haber sido testigo porque yo era niño cuando pasaron esas cosas, cuando pasó lo de masacre de Capilla del Rosario, pero cualquiera puede tener una percepción del dolor que significó eso para otros, ¿no? Y creo que la poesía un poco es eso, salirse de uno y ponerse en el lugar del otro. Creo que es uno de los fines del arte, ¿no? No mirarse el ombligo, sino mirar afuera, mirar el mundo y ayudar a mirar el mundo a otras personas. Me hace recordar de ayer falleció Leopoldo Brizuela, que también en el año 2011 cursé un taller de escritura narrativa con él. Él escribió una novela extraordinaria que se llama En una misma noche, donde él cuenta una experiencia de cuando era niño, una noche que él estaba tocando el piano, entra un grupo de tareas a secuestrar a una vecina. Y él, sin tener conciencia de qué es lo que estaba pasando, esa violencia que entra en su entorno familiar, la retoma esa experiencia y la reelabora años después, 2 décadas después, para escribir una novela. Eso explica claramente lo que es el arte, ¿no? Vos no podés vivir directamente las cosas o no entender lo que te está pasando, lo que estás viviendo en ese momento y lugar histórico, pero en algún momento lo reformulás y construís una metáfora que ayuda a otros a entender qué es lo que pasó. El agua remite al origen, remite al tiempo, remite, como decías vos, a lo que fluye, a lo que es inatajable, remite a la memoria, de alguna manera. Bueno, podemos hablar de agua en Catamarca porque si bien tenemos zonas geográficas secas, tenemos zonas geográficas muy húmedas, también estamos atravesados por valles, por ríos, por arroyuelos, pero creo que es una imagen inconsciente. Yo hablo de lluvia no solamente como un recurso poético, como una metáfora, sino creo que la lluvia calma, la lluvia sana, la lluvia cura, de alguna manera permite que la vida continúe. Yo creo que tiene que ver con la belleza, ¿no? Yo creo que el arte también está en el mundo para darnos esperanza, para llevarnos a pensar que la vida no es solamente dolor, sino que la vida sigue adelante, que se abre paso, ¿no? Y la lluvia permite eso, la lluvia lava, fecunda, refresca, calma los dolores y permite ser optimista, ¿no? Después de una lluvia nos sentimos optimistas. De hecho, el diluvio, se habla del diluvio universal en la Biblia, en grandes cosmovisiones, en grandes relatos cosmogónicos. El líquido amniótico está compuesto por agua, o sea que el agua siempre va
va a remitir en el inconsciente a la regeneración, al renacimiento. Yo creo que el arte es eso de alguna manera. El arte nos rehumaniza. Y la literatura, la buena literatura nos rehumaniza. Sí, ella es mi compañera de toda la vida. Y bueno, ese sentimiento amoroso me fluye o aparece también en mi poesía. Yo creo que de alguna manera la poesía tiene que dar cuenta de lo que somos como totalidad. En la poesía es imposible mentir. De alguna manera, sentimientos, sensaciones que tenemos, ideas, ideologías, afloran, aunque no queramos, ¿no es cierto? No es la escritura poética no es totalmente consciente, en gran parte es inconsciente, por lo tanto todos esos contenidos afloran. Todo lo que vivimos aparece en la poesía. Y para mí, bueno, una parte importante de mi vida es ella, porque es mi compañera. Bueno, ella sigue escribiendo, aunque no quiere publicar, sigue produciendo poesía, escribe también algo de narrativa, es docente, profesor en letras, también trabaja con otros docentes a ayudarlos a formarse y a mejorar sus prácticas docentes. También esta cuestión de la docencia en la que estamos los dos también es algo importante y tiene que ver con la experiencia de Umbral, porque la docencia te obliga también a pensar en otros. Si bien en principio cuando los dos entramos a la carrera de letras en la universidad no nos veíamos como docentes, al menos yo no me veía como docente, yo me veía como un poeta, quería escribir, quería publicar poesía, pero de a poco uno va descubriendo qué es lo que desea hacer con su vida y descubre que la docencia es un trabajo de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, que si uno es consciente de esa función que tiene que preparar bien sus herramientas, pero todo apuntado a mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, y somos profesores de literatura, o sea, todo el tiempo estamos trabajando con textos literarios, con poesía, con narrativa, y tratando de que las nuevas generaciones se formen también y tengan la misma experiencia que tuvimos nosotros. Tengo un libro inédito que se llama Esperando los árboles. Ya está cerrado ese libro, no lo he publicado ahora por cuestiones del contexto económico de la Argentina que nos está dificultando. No hay oportunidades de que el Estado asista a los escritores que no tienen acceso a las editoriales. Es más, el mercado editorial está prácticamente destruido. Hay que esperar un nuevo tiempo y yo creo que se va a dar un nuevo tiempo para la sociedad, para la cultura, para la patria. Y yo creo que entonces vamos a tener la oportunidad de continuar aportar esta circulación de los bienes simbólicos culturales desde la poesía en este caso.